nombre en alto, Señor, y nos gozamos en tu presencia en esta noche. Te cantamos, decimos, firme soy delante de ti. Oh, cuán dulce es tu promesa, confío en ti. Dile, mi interior, sí, marcaste, oh Dios, tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Decimos todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Dile, eres fuego que arde en mi ser. El propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Hoy tu voluntad como luz que resplandece en mi corazón. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Dile, todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Sí, Señor, todos nuestros planes bajo tu voluntad, Padre. Te cantamos y declaramos en esta noche. Cada paso que doy, te doy en control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Decimos, todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Tu voz, dilo. Todo plan en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Sí, Señor, te damos una fuerte alabanza, Padre. Buenas tardes, hermanos, es un placer estar aquí de nuevo y en esta ocasión me tocó el privilegio de cerrar esta emocionante y hermosa serie que hemos venido teniendo a través de este año, del año pasado, que es la Biblia. Y vamos a cerrar con los dos últimos libros de la Biblia, la carta o el libro de Judas y
el Apocalipsis. Entonces, antes que nada, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Bendito Padre, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta este punto, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, mi Dios. En esta mañana, Padre, yo te pido, tú tomes control de lo que se va a hablar aquí, Señor. Bendito Espíritu Santo, tú ministra, Señor, y seas tú, Señor, quien habla a nuestros corazones para aprender y sobre todo poner en obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como comentamos al principio, hemos llegado al final de esta hermosa y emocionante serie de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a ver los dos últimos libros. Vamos a empezar entonces con el libro de Judas. El autor, pues es Judas, precisamente, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Santiago. Santiago, el que tiene precisamente la carta Santiago. Las fechas aproximadas son del 66 al 69. Recordemos que en el 70 fue destruido Jerusalén y el templo. Entonces estamos hablando de una época donde había apostasía, donde había persecución de la iglesia, así como lo vimos en el libro de los Hebreos. Bueno, entonces ese es el contexto histórico. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas, estaba a punto de escribir una carta hablando acerca de la gran salvación, pero el Espíritu Santo lo interrumpió para hablar y aclarar acerca de un tema que era urgente para esos tiempos, que es la apostasía. Como sabemos, la palabra de Dios siempre es viva, es eficaz y es actual. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en esta carta tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Y si el tema central de esta carta es la apostasía, queremos aclarar qué es apostasía. Apostatar es aquel que recibió el conocimiento, recibió la palabra, pero decidió apartarse de ella, volverse al mundo. Puede ser por motivos de persecución, como era el caso de los hebreos, puede ser por motivo de falsas doctrinas y falsas enseñanzas, que es lo que precisamente Judas está tomando en cuenta para esta carta. Entonces el tema central es precisamente la apostasía. Los falsos maestros que se estaban introduciendo en la primera iglesia y estaban enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y entonces Judas toma en cuenta esto y el Espíritu Santo le dice, escribe precisamente acerca de este tema porque es necesario que la iglesia tome cartas en el asunto. Y es lo mismo que sucede hoy en día, hermano. Hoy en día también se ha introducido, desde tiempo atrás, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros que aún engañan a los mismos de la iglesia y entran como leones disfrazados de cordero e introducen sus falsas doctrinas y arrastran a muchos hermanos a apostatar. Entonces, ese es el contexto cuando cuando Judas recibe de parte del Espíritu Santo esta enseñanza. Bueno, una de las características que vemos en este libro es que es el único que escribe acerca de una batalla que tuvo el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Es el único también que habla acerca de una profecía de Enoc. Y es exactamente la introducción perfecta para el libro de Apocalipsis, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, nos enseña 3 señales de los apóstatas. 3 señales para uno identificar qué son los apóstatas. Y eso lo vemos en el versículo 4. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo, en este versículo 4, vemos 3 características de los apóstatas. Número 1, hombres impíos. ¿Qué son los hombres impíos? Aquel que no ha recibido el nuevo nacimiento, aquel que es inconverso, aquel que pudo haber dicho,
que está siguiendo a Cristo, pero nunca tuvo un nacimiento, un nuevo nacimiento. Simpatizante o cualquier otra situación. Un impío también es aquel que niega directamente la existencia de la divinidad de Cristo, niega la soberanía de Dios. Entonces dice que son hombres impíos que se infiltran en las iglesias, que se mezclan, que pueden aún levantar sus manos, que pueden aún decir amén, pero que no han tenido un nuevo nacimiento. Esto es, no son realmente hijos de Dios. Luego dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha dado libertad, pero nos ha dado libertad del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Y por medio de su sacrificio y de su muerte, Él pagó por esa libertad. Bueno, entonces dice que la libertad que Dios nos ha dado, la han convertido en libertinaje. Esto es, sienten que tienen libertad para vivir sus vidas en pecado, en inmoralidad, y piensan que no hay consecuencia alguna. Eso es abusar de la libertad que el Señor nos ha dado. Tercero, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es, niegan la deidad de Cristo, niegan la soberanía de Dios. Piensan que Jesús es uno más, un camino más que seguir, sin reflexionar y darse cuenta que es el único Rey, Dios soberano. Entonces, esas son de las tres características que nos da Judas. También nos da ejemplos de apostasías en el pasado y consecuencias que hubo acerca de esto. Vemos en el 5, versículo 5. Mas quiero recordaros que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está citando la rebelión de Coré. Recordemos que cuando el Señor le dio a Moisés las tablas de la ley y descendió y vio que el pueblo ya había hecho un becerro y estaban adorando, fue tal el enojo que arrojó las tablas precisamente para destruir este becerro. Y hubo una división. Dijo, vengan conmigo los que están dispuestos a seguir y a obedecer al Señor. Entonces se separaron y dice la escritura que se abrió la tierra y el Señor la tierra tragó a todos aquellos que se rebelaron. Entonces, eso es la primera apostasía que muestra aquí el ejemplo, que es que fueron rescatados de Egipto. El Señor con mano fuerte los rescató, los llevaba a la tierra prometida y aún así renegaron y se regresaron. Esto es, apostataron. Y la consecuencia fue que se los tragó la tierra, tuvieron juicio. Luego en el 6 nos muestra otro ejemplo. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando de que los ángeles que tuvieron una dignidad, o sea, una posición que el Señor les dio, estos decidieron no guardar esa dignidad. Esto es precisamente en la rebelión celestial que hubo cuando el arcángel, el querubín Lucero, se rebeló y arrastró una porción de los ángeles. Dice que estos ángeles no guardaron su dignidad. Por lo tanto, el Señor los ha guardado en prisiones esperando el gran juicio, el gran día, que lo veremos a continuación en Apocalipsis. Y número 3 dice, como Sodoma y Gomorra, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ellos, dice, sufrieron el castigo de fuego eterno. Esto es, Sodoma y Gomorra representa precisamente la decadencia moral. Lo mismo en nuestros tiempos. Podemos ver cómo la decadencia moral fluye por las calles, fluye por los medios de comunicación, por las películas, por cualquier parte. Sí, ahora le llaman ideología, etcétera, pero sigue fluyendo. Y dice que esto también recibieron su justo pago. Entonces, el hecho de que los falsos maestros que se introducen y engañan piensan que no va a haber consecuencias, están muy equivocados. Judas identifica características de los falsos maestros.
y nos da 4 características. Dice, son soñadores, esto es, no están guardando la sana doctrina de nuestro Señor, sino que malinterpretan, hacen sus propias conclusiones y enseñan falsas doctrinas que no se apegan a la sana doctrina. Mancillan la carne, esto es, viven una inmoralidad. Aún diciéndose ser hijos de Dios, viven en inmoralidad y en pecado, pensando que no hay consecuencia y que abusando de la libertad que el Señor nos ha dado, ¿sí?, pueden vivir en libertinaje. Rechazan la autoridad, esa es otra característica. Se rebelan contra cualquier autoridad, empezando por la misma casa, puede ser, la autoridad que pone el Señor son los padres, en las escuelas, en los trabajos, hasta el gobierno, en la iglesia, y blasfeman en contra de las autoridades o las potestades superiores. Y esto nos da un ejemplo de cuando Miguel peleó por el cuerpo de Moisés. Y dice en el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a blasfemar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto es, ni aún Miguel se atrevió a blasfemar en contra de esta posición que el Señor le había dado originalmente a Satanás. Y simplemente dijo, el Señor te reprenda, sabiendo que la autoridad y el juicio venía de parte del Señor. Concluimos con esta carta diciendo que eso mismo que escribió Judas en su carta para la iglesia que estaba viviendo esa época, es lo mismo que sucede hoy en día. Y en lo que en aquel entonces era a lo mejor simplemente un comienzo, un brote, hoy en día es una pandemia. Es una situación tremenda la que vemos de la apostasía, como aún las iglesias o las mega iglesias, es grande el número de gente que se retira siendo engañados, siendo víctimas de falsos maestros, falsas enseñanzas y obviamente del enemigo que es el engañador. Entonces, también Judas nos llama y nos dice que necesitamos también reflexionar y salvar a aquellos, si es posible, rescatarlos del fuego consumidor que se les avecina. Esa es la misión que tenemos tú y yo como iglesia. Detectar a aquellos que están engañados, que están a punto de apostatar, de irse, y traerlos de nuevo con lazos de amor, enseñarles la sana doctrina. Y la forma de contrarrestar esto es precisamente estudiar la sana doctrina, la palabra de Dios, lo que dice estrictamente la palabra de Dios, en oración y ser instrumentos así del Señor para rescatarlos del fuego eterno. Me vine muy rápido con esta carta porque lo que sigue nos va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, de esta manera concluye esta carta escrita por Judas y es una introducción perfecta para el libro de Apocalipsis. Bueno, entrando en materia con este libro, vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué? Porque sabemos que es un libro que puede ser complejo en su lectura. Y la intención de este análisis es hacer una introducción, ya que sería virtualmente imposible en el poco tiempo que tenemos hacer un estudio profundo acerca de la escatología y del Apocalipsis. Entonces, este estudio tiene la finalidad de darnos una introducción y hacer un recorrido por el contexto y el propósito de este profundo e interesante libro. Sabemos que el Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Juan y forma parte de la escatología bíblica. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Entonces, aunque vamos a ver
solamente Apocalipsis, es necesario saber que este libro es como, digamos, la terminal final de inmensa cantidad de profecías a través de la Biblia. Es necesario conocer el Antiguo Testamento, conocer a los profetas, para poder entonces comprender de una manera más clara mucho de lo que se ve en este interesante libro, porque es la culminación de mucho de lo que se habló desde Génesis hasta los últimos libros del Nuevo Testamento, hasta Judas. En este libro es donde llegan y es el cumplimiento de muchas de esas profecías. Entonces, es necesario también entender esto. También necesitamos entender algo de este libro antes de entrar en lo demás. Este libro, la forma en que está escrita es como si fuera a través de grandes escenas, de grandes telones, que el Señor va revelando al apóstol Juan para que él escriba lo que está ahí. Y después cambia a otro escenario y cambia a otro escenario. Y existen tres paréntesis, que si digamos, si podemos decirlo así, donde se detiene la escena y nos explica lo que está pasando en otra parte, dándonos contexto. Y después vuelve a retomar la escena original. Esto está dividido, por ejemplo, en 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 copas. Está dividido en 7 y 7 y 7. Y en el inter vienen estos paréntesis que nos da luz a ciertas situaciones. Otra cosa que es necesario aclarar de esto es que existen varias escuelas de interpretación teológica de este libro, las cuales no vamos a mencionar, sino que vamos a hacer precisamente lo que dice la Escritura. Una de las leyes de la hermenéutica es de que la Biblia se explica y se defiende a sí misma. Entonces, la misma Biblia es la que nos da luz a través del resto de la Escritura de lo que viene en este libro. Una de las posiciones que es necesaria tomar es de que entendemos que la iglesia no va a estar atravesando la gran tribulación. Esto es premilenial, que el rapto va a ser antes, ¿sí?, de que sucedan todas estas cosas. Eso lo vemos allá en 1 de Tesalonicenses del 4, 15 y 17. También, al saber que la iglesia no va a estar atravesando por los sucesos de la gran tribulación, dice también 2 de Tesalonicenses 2:7, que el que está deteniendo al hombre de pecado, esto es, al espíritu del anticristo, también va a ser quitado. Esto es, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo una función en la iglesia. Recordemos allá en Joel 2, Hechos 2, prometió la llegada del Espíritu Santo que sería derramada en toda carne. Y empezó el empoderamiento de la iglesia, empezó la fundación de la iglesia como tal y la misión que ella tiene. Y este será retirado junto con la iglesia. Entonces, la misión del Espíritu Santo va a ser diferente, muy parecida a la que tenía en el Antiguo Testamento, puesto que la iglesia ya no estará aquí. Entonces, con ese antecedente empezamos a tratar de estudiar de una manera general lo que es el libro del Apocalipsis. El autor, el apóstol Juan, la escribió en la isla de Patmos. Esta isla es donde estaba exiliado él, a manera de cárcel. Fue escrita entre el 70 y 95 después de Cristo. Esto es que el apóstol Juan ya era un anciano de más de 90 años, si tomamos la fecha de 95. Entonces Juan ya estaba, por decir, esperando únicamente reunirse con su Señor, con nuestro Señor, llegar otra vez a la presencia de Dios y terminar su misión. Cuando de repente el Señor tenía otros planes para él y se le manifiesta a Juan, pero en esta vez en su gloria, en su esplendor, y se presenta al Señor Jesucristo y le dice: tengo una misión más para ti. Necesito que escribas una carta a las 7 iglesias que te voy a decir. Entonces, estas 7 iglesias son iglesias reales. Son 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Existían realmente esas iglesias. Entonces empezamos con Apocalipsis 1:1 y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, estas es manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Esto es, haciendo recordatorio, en Daniel, del capítulo 7 en adelante, el Señor le dice a Daniel: sella esta profecía porque no es para tus tiempos, séllala. Aquí en Apocalipsis encontramos que le dice: no selles esta profecía. ¿Por qué? Porque es para que la lean, para que la estudien, para que la vean todos. Esto es, no está reservada para unos cuantos, es para la iglesia. Y estas 7 iglesias de Asia Menor, que existían físicamente, representan también a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia universal. No es únicamente para esas 7 iglesias. Entonces, lo que se escribe a esas 7 iglesias, lo que el Señor le dice, le habla acerca de lo que están haciendo bien, acerca de lo que están haciendo mal, y le está diciendo que corrija aquello que está haciendo mal. No vamos a entrar en detalle qué es lo que dicen las 7 iglesias, pero cuando tengas la oportunidad de leerlo, vas a ver que esto que sucede ahí le sucede a cualquier iglesia actualmente. Si no todo, algunas fracciones de ahí se aplican a la iglesia de todos los tiempos. El número 7, sabemos que el Señor lo usa como el número perfecto, por eso lo repite constantemente a través del Apocalipsis. Entonces, 7 iglesias representan realmente la iglesia de Cristo. Y lo que está hablando ahí el Señor es para las iglesias que estaba viviendo en ese momento, pero también se aplica a la iglesia de todos los tiempos. Entonces Juan, siendo el último de los apóstoles, listo ya para reunirse con su Señor, recibe esta gran misión de escribirle a las 7 iglesias, pero está escribiéndole a la iglesia de todos los tiempos. Esto es para ti y para mí. Ahora, algo interesante de este libro es de que es de los pocos libros, si no es que el único, que contiene una bendición para aquel que lo está leyendo. Esto es, aunque muchos cristianos no les gusta leer el Apocalipsis porque dicen que no se le entiende, está hablando que hay una bendición especial. Y dice el 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Dice, las oye y las guarda, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, hermano, si eres el que está leyendo esto y está estudiándolo, aunque de momento no lo entiendas, pero recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, está completa y la luz es progresiva y la luz la da el Espíritu Santo al que busca entenderla. Bueno, entonces el apóstol Juan recibe de parte del Señor la instrucción de escribirle estas cartas a las 7 iglesias. Y viene la lista exactamente de lo que hicieron bien, de lo que están haciendo mal, y les está pidiendo que lo corrijan. Y no solamente eso, viene una promesa, un galardón a estas iglesias, un galardón que también es para nosotros, para nuestras iglesias. Y después de esto cambia el tema por completo y entra en escena la revelación de un mundo espiritual que tú y yo sabemos que existe, que está aquí. Y a Juan se le abre un telón y le dice en el 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Él estaba en Patmos, escribió todo esto, dice, y una puerta abierta en el cielo. Dice, y la primera voz que oí, dice, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. De inmediato el apóstol se le abre
un panorama increíble. Y dices, ven acá, sube. Una puerta abierta en el cielo. Y le mostró el mundo espiritual, el cielo, el tercer cielo que hablaba el apóstol Pablo. Y le va a mostrar todo lo que debe de saber, porque eso es lo que tenía que escribir de los últimos tiempos, de los acontecimientos, de lo que va a suceder. Escríbelo, dice. Y vio a alguien sentado en el trono. Y enseguida, dice, en el 5, del 1 al 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte, pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y luego tristemente el apóstol dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces está el apóstol triste, afligido, porque dice, el libro que está en la mano del que está sentado con los 7 sellos es lo que contiene los acontecimientos de los últimos tiempos, de lo que va a pasar a la iglesia, lo que pasa a pasar el resto del mundo. Dice, y nadie es digno. Entonces él se aflige. Dice, ¿qué va a pasar? Espiritualmente hablando. Y el 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces dice, ¿quién es digno? Nadie, no ha fallado nadie. Dice, pero el león de la tribu de Judá, esto es Jesucristo, él es digno. ¿Por qué? Porque ha vencido. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido al enemigo. Y él es el único digno de desatar los sellos para mostrar entonces qué es lo que va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con la creación, qué va a pasar con todo en los últimos tiempos. Entonces, esto es el tema central del Apocalipsis, no tanto la revelación, la dignidad, el poderío, la soberanía de Cristo, el Cristo glorificado. Ese es el tema central de esta carta. Después vemos que el cordero, dice que es el león de Judá, pero después el apóstol voltea y ve a un cordero como inmolado. Como inmolado quiere decir que fue sacrificado. Lo que nos habla precisamente de el león de la tribu de Judá, que es rey, y de el sumo sacerdote, que fue digno porque dio su vida. El cordero y el león. Él es digno. Entonces toma el libro de la mano del que está sentado en el trono y empieza a abrir los 7 sellos. No nos vamos a ir de sello en sello porque no alcanza el tiempo para ver todo esto. Pero los 4 primeros sellos son los que le llaman los caballos del Apocalipsis. Y el primero es un caballo blanco que pareciera que es Cristo, pero no, es un imitador, es un engañador precisamente de Cristo. Porque después vemos un caballo blanco donde está verdaderamente Cristo. Y después viene otro caballo que habla de la guerra, otro de la enfermedad, otro de la muerte. Y estos son juicios que el Señor va a desatar sobre la tierra. Los primeros juicios, el primer ambiente en el cual se va a desatar todo lo demás. Bueno, antes de continuar, necesitamos también hacer una reflexión acerca del contexto en el cual está el Apocalipsis y la importancia. Bueno, recordemos que, haciendo una remembranza para atrás, recordemos que a David el Señor le dio la promesa, el pacto davídico, que de su descendencia vendría el Mesías, el cual reinaría en el trono de David por la eternidad. Después vinieron una serie de reyes y cuando llegó el punto en que cayó Judá ante el imperio babilónico, dice la escritura que empezó el tiempo de los gentiles. Esto es, el plan que el Señor tenía
para con su pueblo se puso en pausa y entró el reino de los gentiles. Entonces vemos allá en Daniel, cuando interpretó Daniel el sueño de Nabucodonosor, vio esta figura espantosa y recordemos que hablaba de una cabeza que representaba a Babilonia, los brazos de los medopersas, las piernas, el vientre, que era Grecia, las piernas, que era Roma, y después vio al final unos pies, que era barro mezclado con acero. Y posteriormente vio una gran roca que descendía y destruía a este monumento. Bueno, estamos hablando de que el tiempo de los gentiles es cuando el plan que el Señor tenía para el pueblo hebreo se puso en pausa y entró el reino de Babilonia y en adelante, que es el tiempo de los gentiles. Vemos que cada uno de estos reinos cayó, pero el de Roma se prolonga hasta los dedos de acero mezclados con barro. Esto es, hoy en día todavía el imperio romano tiene influencia en nuestros tiempos. Cosas como el Senado, la democracia, infinidad de cosas se siguen aplicando hoy en día. Y esos 10 dedos está hablando de un reinado que es precisamente el del anticristo. Entonces es necesario entender esto porque en el libro de Apocalipsis llega el punto donde nace ese imperio que es el de el anticristo, que son los dedos mezclados con barro. Esto es 10 reinos que descienden de alguna forma de la influencia romana, pero que quieren mezclarse y no pueden. Entonces, nos vamos hasta el sexto sello. Del sexto sello hace el Señor un paréntesis y nos muestra a los 144,000. Cuando habla el Señor de los 144,000, está hablando de 12,000 de cada tribu. No está hablando precisamente de los que dicen las otras doctrinas. Estos 144,000 reciben el sello en su frente y dice que no iban a ser tocados por el enemigo, porque tenían una misión específica. Después de esto, de el séptimo sello, empieza y se abre el panorama a lo que son 7 trompetas. Y las 7 trompetas también representan 7 juicios. Y dice, en la quinta trompeta, dice, cuando fue tocada, salió del abismo algo muy parecido a lo que vimos en Joel 1. Joel 1 vio una plaga de langostas y era una figura de lo que habría que pasar precisamente en este juicio. Sale una plaga de langostas, pero en realidad son demonios. Dice que del abismo sale demonios y el que los gobernaba era Abadón, un demonio que significa destrucción. Y este demonio, este Abadón con sus demonios, mata a la tercera parte de la población. Y dice que aún los que quedaban no se arrepentían y seguían deleitándose en sus pecados. Después viene la sexta trompeta y dice que fueron desatados 4 ángeles que estaban en el Éufrates. Recordemos que la zona del Éufrates es donde estaba el Edén. El Éufrates, en esa zona, es donde se construyó la torre de Babel y posteriormente Babilonia, por eso viene el nombre Babilonia de Babel. Y en ese sitio es donde dice que estaban atados 4 ángeles y esos ángeles fueron desatados para destruir. Esos ángeles representan precisamente 4 principados y potestades, que eso lo vemos en Daniel 9, cuando dice que el ángel peleó contra el principado de Grecia y de Persia. Bueno, los 4 reinos están representados por esos 4 ángeles y viene más destrucción para ellos. Pero recordemos, como dijimos al principio, la iglesia no está aquí. Entonces, lo que encontramos enseguida, en otro paréntesis, es de que el Señor habla de 2 testigos. ¿Por qué es importante mencionarlo de los 2 testigos? Bueno, es importante mencionarlo porque, número 1, dice la ley allá en Deuteronomio que para haber un juicio necesita 2 testigos o más, y el Señor se proveyó de esos 2 testigos.
Número dos, esos dos testigos lo que iban a hacer es adoctrinar, enseñar, guiar a los 144,000 judíos que iban a tomar el papel de la iglesia, o sea, iban a compartir el evangelio por todo el mundo. Entonces, esos dos testigos tenían ese papel tan importante e iban a estar precisamente 3 años y medio, lo que viene a concluir la profecía de las 70 semanas de Daniel. La última semana es esta, precisamente. Por eso les digo, aquí vienen a aterrizar infinidad de profecías del Antiguo Testamento que le da vida y cobra sentido todo esto. Ahí en Daniel 19:15. Entonces, estos 144,000 reciben la misión de compartir el evangelio, que son estos judíos, y se nos dice de alguna manera, se nos da a entender que estos dos testigos es Elías y Moisés, ya que dice, estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no lloviera, dice, en los días de su profecía, tal cual hizo Elías. Dice, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, tal cual hizo Moisés. Y para herir dice, y para herir la tierra con toda plaga, dice, cuantas veces quieran. Entonces, estos dos testigos que entran en escena en este paréntesis aparecen para atestiguar el juicio de Dios, para enseñar y guiar a los 144,000 en la misión que tienen de predicar el evangelio. Y dice que durante estos 3 años y medio, dice, hacen esa misión. Después son muertos por el anticristo y resucitados a 3 días y medio después, al tercer día. Son resucitados y son llevados al cielo. Después viene la última trompeta, que es la séptima trompeta, y se abre un paréntesis también y nos muestra a la mujer con el hijo y el dragón. No vamos a entrar en detalles qué es lo que representa cada de esas cosas, pero básicamente la mujer es el pueblo de Israel, el hijo es el Señor Jesucristo, que viene de la descendencia precisamente del pueblo de Israel, y esto nos lleva precisamente a Génesis 3:15, donde está hablando de la simiente de la mujer, que de ahí vendría el Salvador. Luego en el capítulo 13 y 14 nos habla de 2 bestias. Y estas 2 bestias, está hablando de las características de ellos, muy semejantes a las que vio Daniel. Y Daniel nos interpretó qué es lo que significaban estas bestias. La primera bestia representa, que así se le dice, al anticristo. Entonces está hablando de una serie de cuernos y todo esto que está hablando del reinado precisamente del anticristo. La segunda bestia habla de una persona que iba a hacer milagros y que iba a llevar a adorar hacia la bestia. Esto es el falso profeta. El falso profeta es alguien que Satanás va a poner para engañar con una falsa religión y falsos milagros. Después de esto, en el capítulo 14, se ve que los 144,000 ya están en el cielo. Esto es, la misión que ellos tuvieron de compartir el evangelio a toda lengua y nación la habían cumplido y ya están en el cielo. Y entonces viene lo que son las 7 copas. Las 7 copas representan ya los últimos 7 años y medio, de alguna forma, en algún punto, cuando el Señor dice, ya no hay nadie justo en la tierra. Recordemos que en Sodoma y Gomorra eso pasó. Cuando el Señor iba a ejercer su juicio en estas 2 ciudades, Abraham pidió por los justos que habían ahí, y hubo ahí un dime y direte. Bueno, entonces todos los justos de aquellas ciudades fueron retirados y viene el juicio. Lo mismo sucederá en este entonces. Dice, ya no habrá justos, ya aquellos que fueron salvos, la mayoría dice que murieron por cuestiones de persecución. Dice que le hizo guerra a los santos y se le permitió vencerlos. ¿Por qué? Porque estos santos murieron a causa de su fe. Y los 144,000 en algún momento, no dice dónde, también ya estaban en la presencia del Señor. Cuando llega el momento de ejercer las copas de la ira de Dios. Dice que en la séptima copa se reúnen los ejércitos comandados por
el anticristo, dice que mandó demonios a hablarle al resto de las naciones para reunirse en el valle de Armagedón, que es el valle de Jezreel o Megiddo. Es un lugar físico que está a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, donde iba a librarse una batalla final. Después abre un paréntesis y habla de la caída de Babilonia, de las dos Babilonias. Bueno, si Babilonia sabemos que ya no existe para aquel entonces, pero existe, como estábamos hablando, el anticristo representa a todas las naciones paganas desde Babilonia hasta Roma y tiene características de cada una de ellas. En la bestia podemos ver esas características haciendo una analogía con Daniel. Entonces, las Babilonias lo que representa es, número uno, la falsa doctrina que el anticristo y el falso profeta van a hacer para desviar a las personas. Y número dos, un sistema económico y religioso, ¿verdad? Que iba a estar operando en aquel entonces. Y nos da ciertas pistas de qué es lo que va a ser la Gran Babilonia. Y habla que esta va a estar en 7 colinas, en 7 montes. Si tienes oportunidad, ahí googlea tú cuál es la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes y vas a ver de qué se está refiriendo esto de la caída de las Babilonias. Entonces se abre también otro paréntesis de qué es lo que está pasando en el cielo. Dice que en la tierra lo que está pasando es de que se juntaron en aquel valle para convocar a guerra, para hacerle guerra al Señor, ridículamente. Pero en el cielo se están celebrando las bodas del Cordero. Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, en el 19:4 al 9, dice, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. 6, y oí una gran voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Dice, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Amén. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice, y el 8, dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Entonces, en ese momento, la iglesia de Dios ya está en la presencia de nuestro Señor y se están celebrando precisamente las bodas del Cordero, mientras que en la tierra está sucediendo y están ejecutándose los juicios de Dios. Y después viene, en el capítulo 19, la segunda venida de Cristo, la que el Señor tanto ha anunciado, por lo cual nosotros estamos ansiosos y decimos, sí, ven, la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, entonces vi en el cielo y he aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, muy diferente al primer sello, el primer caballo blanco. Dice, y con justicia justa pelea, dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. 14, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, dice, le seguían en caballos blancos. 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces, este es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a llegar ya con poder, con gloria, pero a hacer justicia a las naciones. Esto también nos lleva a Joel 2, cuando habla del día terrible del Señor, el día en que el Señor va a intervenir para poner fin al pecado. Ya me lo aterrizamos. Apocalipsis 19, 21 nos lleva entonces al escenario de la batalla del Armagedón. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue aplastada, dice, y con ello el falso profeta. Y luego más abajo en el 21 dice, estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces el Señor en su ira
va a hacer justicia y el falso profeta y a la bestia van a ser lanzados en lago de fuego. Después viene la imagen del reino milenario, cuando el Señor mismo va a gobernar 1000 años en la tierra. Y es interesante saber que va a gobernar, dice que con todos aquellos mártires que perecieron en la época de la gran tribulación. ¿Sí? Después de los 1000 años, dice la palabra de Dios que, se me pasó a comentar que allá en el 19 dice que Satanás va a ser atado por 1000 años en el abismo. Después del reino milenal va a ser desatado el diablo por un periodo corto de tiempo. Y ahí se va a presentar lo que es la batalla de Gog y Magog que viene en Ezequiel. Pero va a ser por un periodo corto de tiempo. Después iba a ser lanzado al lago de fuego. Y da entrada a lo que es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es donde todos compadecen ante nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, donde está la bestia, donde está el falso profeta y donde está el diablo. Y termina en el 21 y 22 con la entrada a la eternidad. Dice el apóstol Juan que vio descender del cielo a la nueva Jerusalén y la describe con el esplendor, dice, donde el mismo Señor va a estar viviendo con su pueblo, con su iglesia, bueno, ya no es la iglesia, con su pueblo, y el Señor mismo va a ser como la luz del sol. Y termina este hermoso libro en Apocalipsis 22:10, dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Así es, hermano. Dice, no selles las palabras de este libro, porque pronto sucederá esto. Y dice el 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y nosotros como la iglesia podemos decir lo que dice precisamente aquí en el versículo 12 y 13. He aquí, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno por sus obras, dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera comer y tomar del agua gratuita, venga. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente, vengo en breve. Amén, el Señor Jesucristo. Así es, hermano. Con eso concluye esta introducción a este hermoso libro. Y lo que nos queda claro a nosotros es, número uno, sí estamos viviendo en los postreros días, pero no sabemos realmente, únicamente el Señor sabe cuándo esto se cumplirá. Número dos, la iglesia no estará aquí para cuando suceda esto. Esto es, ninguno de lo que está de las profecías de este libro se está ejecutando actualmente. O sea, vano sería decir, es que ya alguno de los caballos del Apocalipsis están. No, no ha sucedido nada de esto. Eso está guardado para el último tiempo. 3, es para ti, para mí, trae una bendición estudiar este libro, porque así lo dice la palabra de Dios. Y 4, dice, ven, tú y yo debemos dejar y pedirle al Señor, sí, Señor, regresa, el tiempo cerca está. Ven, Señor. Pues, hermanos, fue un placer compartir con ustedes esta introducción. Si quieren conocer más a fondo esto, les invitamos al Instituto Bíblico. Habrá un curso especial de esto. Y con esto cerramos la serie de la Biblia. Bendiciones. Gracias.